Hola, mi nombre es Miguel Golindano, estudiante de Santiago Mariño, y les vengo a presentar sobre el motor sincrónico para la materia de máquinas 3. Los motores sincrónicos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor, que crean un campo magnético que rota en el tiempo. Operación en estado estacionario del motor sincrónico. Una máquina sincrónica es una máquina de corriente alterna cuya velocidad bajo condiciones de estado estable es proporcional a la frecuencia de la corriente en su armadura. El campo magnético que crea la corriente de armadura gira a la misma velocidad que el que crea la corriente del campo en el rotor, que gira a la velocidad sincrónica, y se produce un par estacionario. Los polos del rotor están sometidos ahora a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo por parte de los polos del estator, pero el rotor no consigue girar, entonces vibrará. Pero si llevamos el rotor a la velocidad de sincronismo, haciéndole girar mediante un motor auxiliar, al enfrentarse polos de signo opuesto, se establece un enganche magnético que los obliga a seguir girando juntos, pudiendo retirar así el motor auxiliar. Arranque del motor sincrónico. Los métodos que se utilizan para arrancar un motor sincrónico dependen de dos factores: el par requerido para arrancar la carga y la corriente máxima de arranque. Se pueden utilizar tres métodos para arrancar de manera segura un motor sincrónico. Primero, reducir la frecuencia de la potencia eléctrica aplicada. Debido a que si los campos magnéticos del estator giran a una velocidad baja, el rotor no tendrá problema para acelerar y enlazarse con el campo magnético del estator. Esto se logra aumentando gradualmente la frecuencia eléctrica hasta su valor normal, a través de los inversores rectificadores y los ciclos convertidores. Cuando se incluye en el circuito de control del motor, su arranque es muy fácil de ajustar como se requiere. Utilizar un motor primario externo. Otro método es juntando un motor externo para tener a la máquina síncrona hasta su velocidad plena. Conectado de manera paralela a la máquina síncrona, trabaja como generador y al desconectar el motor primario se comporta como motor. Después de eso, el motor síncrono se puede cargar de manera normal. Y utilizar devanados de amortiguamiento. Los devanados de amortiguamiento son unas barras especiales dispuestas en ranuras labradas en la cara del rotor de un motor síncrono y en cortocircuito en cada extremo, con un gran anillo en cortocircuito. Los devanados de campo están en cortocircuito porque así no producen voltaje peligroso y la corriente de campo inducida contribuye con un par de arranque extra para el motor. Utilizando este método se puede encender de la siguiente manera: primero se desconectan los devanados de campo a su fuente de potencia de corriente directa y que estén en cortocircuito. Después aplicamos el voltaje trifásico al estator para que la velocidad del motor se aproxime a la síncrona sin carga. Por último, conectar el circuito de campo a su fuente de potencia de corriente directa. Después de esto se le puede añadir la carga. Valores nominales de un motor síncrono. Potencia nominal. Para un generador sincrónico es la potencia eléctrica aparente expresada en voltio-amperio, completada con el factor de potencia. Es válido el criterio de las normas que fijan el factor de potencia para los generadores sincrónicos. Sobreexcitados en 0,8 de atraso. Lógicamente es importante cuando se especifica la máquina asegurarse de que en funcionamiento normal esta situación es representativa. Tensión y frecuencia nominal. Son respectivamente la tensión y frecuencia normales en los bornes de línea de la máquina. Los alternadores deben poder suministrar su potencia aparente, kilovoltio-amperio, en bornes con el factor de potencia nominal cuando el mismo puede ser controlado separadamente para distintos valores de la tensión y frecuencia que pueden apartarse de sus valores nominales. Parte de un motor síncrono. El estator está compuesto por un núcleo de chapas de material ferromagnético sujetas
formando un paquete mediante una serie de pernos o de chavetas en forma de cola de Milano. Las chapas están aisladas entre sí para evitar en lo posible las pérdidas producidas por las corrientes parásitas, que se traducen en un calentamiento de los núcleos de hierro sometidos a campos magnéticos alternos, calor que se produce a expensas de la energía eléctrica de la máquina. Rotor. El inductor o rueda polar se suele construir de una pieza para las máquinas de reducido número de polos o de un núcleo central macizo al que se fijan las masas polares. En las máquinas multipolares el número de polos está ligado a la frecuencia de la red y a la velocidad de giro por la relación. En el mismo eje del rotor suele estar fijo el inducido de la excitatriz que suministra la corriente de excitación, aunque en modelos antiguos la excitatriz puede ser independiente y movida por una transmisión a correa o engranaje. Podemos ver un rotor de 4 polos en el que se pueden ver las masas y expansiones polares, las aletas de ventilación, los anillos deslizantes por los que entrará la corriente a la bobina de campo y el rotor de la máquina excitatriz. Los anillos están aislados del eje por medio de micanita prensada. Carcasa. Es la parte externa de la máquina que envuelve al estator y comprende la cubierta, la base y los apoyos. En la cubierta se encuentran los conductos y orificios para la ventilación. En los apoyos se aseguran generalmente las portaescobillas para el inductor. Velocidad de rotación de un generador síncrono. En las máquinas sincrónicas existe una relación entre la frecuencia, la velocidad de rotación y el número de pares de polos, dada por la expresión que aquí vemos. Muchas gracias.